de este frío, pero de verdad que eso es muy bueno que nosotros también nos movamos con el frío para calentarnos un poco. Entonces, hoy tenemos una conferencia muy hermosa que es la autoridad y las consecuencias espirituales, que nos la va a vibrar nuestro querido compañero William Flores. Entonces, para no quitarle el tiempo a él, vamos a... Venga a ver, pero primero los niños. No le quitamos el tiempo ni a los niños ni al esposo. Entonces, cerremos. Hola, yo me llamo Cristian David Coello Varela y los invito al grupo infantil. Dios, siendo todopoderoso, amoroso, único, justo y bueno, quería que todos los hombres de la tierra se amaran y respetaran, para que todos sin excepción fueran hombres de bien. Así que hace muchos años se valió de un hombre llamado Moisés para confirmarle la gran tarea de difundir en la humanidad el mensaje que sería la ley de todos los tiempos y países. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan bien ahí atrás? Para los del sueño. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hacer nuestros anuncios divulgativos. Para recordarles que tenemos varios eventos internacionales dentro de nuestra comunidad espírita, por llamarlo así. Uno de ellos es ahora, en marzo, 29, 30 y 31, que es nuestro 5º Congreso Espírita Suramericano. Para los que puedan acompañarnos, es un evento que se viene realizando ya varios años. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer el 4º Congreso Espírita Suramericano, ahora es el 5º, y va a ser en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Cordialmente invitados. Cualquier información, pues a través de la página web 53.org. Y el otro es el 9º Congreso Espírita Mundial, que también va a ser este mismo año, en octubre, ¿no es mal? Sí. 4, 5 y 6 en Ciudad de México. Como que adición publicitaria, Avianca ha sacado unos pasajes muy baratos a México, casi que de 600,000 pesos y de vuelta, si no estoy mal, Pablo. Entonces, para los que quieran de pronto participar, pues pueden hacer esas reservas, ¿no? Entonces, ahí están las invitaciones abiertas para estos eventos que tienen que ver con el movimiento espírita mundial. La autoridad y sus consecuencias espirituales. Hemos querido traer este tema, voy a desarrollarlo, porque digamos, tiene que ver mucho con lo que hoy en día vivimos o vive nuestra sociedad actual, ¿no? Que es la autoridad, el abuso de autoridad, el abuso del poder, pero quisimos traerlo porque cada cosa, cada acto que desde el punto de vista de la doctrina espírita, todos nuestros actos tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esta tarde de hoy, vamos a exponerlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista espírita. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de esa autoridad? O cómo lo vamos a ver de ese abuso de autoridad o de ese desarrollo. Traemos a colación primero lo que es el concepto tomado de la Real Academia Española de autoridad. Y nos dice que es poder que gobierna a ejerce el mando de hecho o derecho. Es el concepto que nosotros encontramos, digamos, en un diccionario tradicional, ¿no? Y que a veces se ajusta a eso, a la parte de acá de nuestra sociedad común y corriente. Pero como les digo, vamos a vislumbrar o vamos a esbozar el tema es desde el punto de vista espírita. Entonces habría que analizar, o hay que analizar mejor, ciertos aspectos de lo que debe ser la responsabilidad de la autoridad en el campo colectivo, ¿no? Porque la doctrina espírita es una doctrina espírita que nos da una visión más trascendente de la vida, no tan plana como a veces la vemos acá,
porque a veces nosotros vemos que sí, que tenemos ciertas situaciones, ciertos gobernantes, o en nuestras familias, o en el ámbito laboral, cuando esa autoridad es, digamos, mal manejada. Pero solamente lo vemos así y como que todo queda en ese campo y en ese plano. La doctrina espírita nos invita a que veamos las consecuencias más trascendentalmente, desde el punto de vista de los fundamentos de la doctrina espírita, y uno de ellos es la reencarnación. Entonces, ¿cómo afecta y cuáles pueden ser las causas espirituales de un mal manejo, de la autoridad, de un encargo que se hace cuando uno tiene en su haber personas a dirigir? Entonces, habría que analizar o analicemos desde el punto de vista colectivo, es decir, cuando se gobiernan pueblos, ¿no? Porque nuestra sociedad, a través de sus años, pues siempre ha tenido gobernantes, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista espírita, cuál es la razón, cuál es la causa de eso, pero siempre, ¿no? Entonces hay que analizar esa responsabilidad de esa autoridad cuando se tienen a cargo pueblos, cuando se tienen a cargo civilizaciones, etc. Pero también de la autoridad desde el aspecto individual, como nosotros, como seres humanos, porque todos y cada uno de nosotros acá tenemos autoridad en algún determinado campo en el que nos encontremos, y esa autoridad genera una responsabilidad material por lo que tengamos que hacer para llevar a cabo esa circunstancia, o espiritual por las personas que tengamos a cargo. Por ejemplo, la autoridad intelectual, ¿no? Que hay muchos en esta época de nuestra civilización, de nuestra humanidad, donde a veces nos captamos mucho de eso, ¿no? Es que yo sé más, es que yo miro por encima del hombro a los que no tienen determinado nivel de conocimiento. Y esa autoridad intelectual también tiene una responsabilidad espiritual, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la causa? O sea, ¿para qué yo tengo el conocimiento? Muchos de los graves acontecimientos de nuestra sociedad, de nuestras civilizaciones, han pasado por eso, por el mal manejo de la autoridad intelectual. Personas que vienen, o espíritus que vienen con una tarea importante en la ciencia y desvían ese conocimiento para hacerle mal a la humanidad. Un ejemplo, la persona que desarrolló las bombas que destruyeron Nagasaki y Hiroshima, él no venía con ese conocimiento para hacer ese tipo de actos. Su libre albedrío, su decisión o la decisión del entorno que lo rodeaba, lo llevó tal vez a cometer esos actos, pero su libre albedrío, pero su inteligencia, o más bien el bagaje de su espíritu que tenía y que le daba la autoridad para crear este tipo de elementos, no era para destruir poblaciones, porque Dios no envía a nadie para destruir a nosotros mismos. Entonces, en ese campo intelectual, llevándolo, digamos, a nuestra cotidianidad, cuando somos profesionales, cuando tenemos alumnos, personas que dirigir, ¿cómo los vamos a dirigir nosotros? ¿Hacia dónde los vamos a llevar? Entonces, la doctrina espírita, ahora lo vamos a ver, nos da unas bases para que podamos, esa autoridad, tener una causa, un conocimiento de cuáles son sus causas del mal manejo, porque tenemos personas en cargo. En el aspecto profesional que hemos tratado, y en la familia, ¿no? Porque la familia también es importante. La familia como núcleo de nuestra sociedad, y la doctrina espírita es muy específica cuando nos esclarece que ahí, en ese núcleo familiar, lo que nos encontramos o reencontramos a veces son almas comprometidas con deudas de un pasado espiritual, deudas de un ayer, donde ese núcleo familiar nos permitirá limar esas asperezas y progresar espiritualmente, porque esa es nuestra tarea, nuestra misión. Pero entonces ahí también la autoridad de la familia o del líder de esa familia tiene que ser llevada de una manera muy responsable. Porque ¿cuál sería entonces, cuál es la mayor autoridad que se puede ejercer en cualquiera de estos niveles, ya sea colectiva, o en la parte intelectual, la parte profesional o de la familia? La autoridad que puedo tener, que es la autoridad moral. Algunos de nosotros que tengamos este tipo de conocimiento,
lo que lo hace a una persona o que hace a una persona sobresalir por encima de los demás es su ejemplo. Y su ejemplo es una autoridad moral que le da para ciertas circunstancias. Porque yo puedo estar hablando aquí muy hermoso de la autoridad y esto, y tengo personas a cargo que ya no tengo porque me quedé sin empleo, entonces, pero si yo no soy coherente con lo que digo o con lo que hago, es la autoridad moral. Y entiéndase la moral como un conjunto de costumbres o de normas para un mejor vivir, ¿no? Bueno, pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y eso para qué, no? Que era lo que estábamos hablando. Bueno, pero ¿para qué se tiene autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué entonces ese señor fue puesto allí o este señor fue puesto acá? ¿O por qué esta persona está aquí hablando? ¿O por qué él está dirigiendo una universidad, un colegio? Debe haber alguna causa. Y la doctrina espírita, para las personas que vienen por primera vez, la doctrina espírita es una doctrina que tiene como base 5 libros fundamentales, que es el libro, eso lo vemos en los cursos básicos cordialmente invitados a las 3:15 de la tarde todos los sábados. Pero es como para no quedar en el aire cuando nombremos uno de los libros de la codificación kardeciana. Este es el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según el espiritismo. Es que como Amanda habló, entonces la génesis del cielo, el infierno, los milagros y las profecías según el espiritismo, y la génesis el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según el espiritismo, el cielo, el infierno o la justicia divina según el espiritismo, la génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. Esos son los libros. No, es que es importante traerlo a colación cuando se hace referencia a un libro, que se sepa de dónde viene, porque tenemos personas que vienen por primera vez, entonces se fueron contextualizados. Entonces ese es el primer libro que está desarrollado en preguntas y respuestas. Allan Kardec preguntó al mundo espiritual, en la pregunta, valga la redundancia, 831, hizo la pregunta más bien: la desigualdad natural de las aptitudes no coloca a ciertas razas humanas bajo la dependencia de otras más inteligentes. Él, digamos, en su codificación, que lo hacía mediante medio entrada en trance, y él preguntaba al mundo espiritual y tenía este tipo de preguntas. Y el mundo espiritual dice sí, para elevarlas y no para embrutecerlas, aún más mediante la servidumbre. Durante mucho tiempo los hombres, considerando a los integrantes de estas razas humanas como animales de trabajo provistos de brazos y manos, y se creyeron con derecho a venderlos como bestias de carga. Estos hombres piensan que son de sangre más pura, insensatos, solo ven la materia. La sangre no es más pura o menos pura, sino el espíritu. Es un concepto que nos trae la doctrina espírita de cuál es la razón de ser de que haya superiores e inferiores, por llamarlo así, ¿no? Hay una causa, hay una razón de ser, hay que darle un orden, y Dios en su infinita perfección no podría dejarnos pues a nuestra como ruedas sueltas, pero hay una responsabilidad, y esa es la propuesta de la doctrina espírita. ¿Cuál es la responsabilidad de esa autoridad? Porque hay unas consecuencias espirituales para ello. Una de esas razones de ser es, como nos dice, para elevarlas, no para engrandecerlas. Entonces tendríamos que analizar acá que es muy diferente, o más bien, no es autoridad desde el punto de vista espírita, no es un derecho. Porque la sociedad y nuestra sociedad hoy en día estamos inmersos en eso, ¿no? Es que eso me corresponde, o hemos pasado a través de los siglos en eso, ¿no? Y han pasado generaciones y generaciones, y es que entonces desde los emperadores romanos y hasta se mataban entre ellos para que no se pasara ese poder de uno al otro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista espírita, la autoridad no es un derecho, como tampoco es una propiedad. No es algo mío, ¿no? Desde el punto de vista espírita, vuelvo y repito, porque como ya lo hemos hablado en el concepto de autoridad, pues a veces esto se traslada o porque el pueblo decide, que hace parte del desarrollo de una sociedad. Pero como estamos en un centro espírita, estamos hablando desde el punto de vista espírita. Entonces no sería un derecho ni una propiedad. Y Allan Kardec, el libro El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17,
más bien los espíritus nos dicen que la autoridad, lo mismo que la riqueza, es un encargo del que deberá rendir cuentas a aquel que está investido de ella. Tenemos cuenta la doctrina espírita cómo nos trasciende, no nos dicen, venga, usted tiene un encargo, usted lo que tiene es un deber, usted lo que tiene que hacer es, ya vamos a ver. Pero nosotros somos espíritus creados sencillos e ignorantes y tenemos un libre albedrío. Entonces a veces nos envían, sí, mire, usted va a estar allá, va a dirigir este centro espírita, pórtese bien, trate de hacer las cosas mejor. Pero las decisiones las tomamos nosotros independientemente de donde estemos. Somos seres individuales, que estamos en una sociedad, pero nuestras decisiones son individuales. Entonces, si a uno le dan ese encargo, habrá una razón de ser. Y entre los fundamentos de la doctrina espírita, la reencarnación, pues, si no es del presente, será de existencias pasadas, ¿no? Donde se dice, bueno, ¿por qué yo tengo, como dicen algunos jefes, este chicharrón acá? Porque manejar personal o dirigir sociedades, comunidades, son de las cosas más difíciles y complejas que hay. Porque no que lo digan las psicólogas acá presentes, que eso es tener 20.000 mundos y 20.000 cabezas pensando diferente y tratar de unificarlo. Lo digo yo desde mi punto de vista de la experiencia de manejar personal, que gracias a Dios ya no manejo personal. ¿Por qué? Entonces, hay que tener en cuenta estos conceptos. Bien, entonces, si no estamos hablando, si no es un derecho, si no es una propiedad, ¿qué será? ¿Qué se nos ocurre que sea? Que nos rebota de aquí para allá, de allá para acá. Es una responsabilidad, es un deber. Ya hemos hablado que se nos lo da, digamos, en el mundo espiritual. En el Evangelio, según el Espiritismo, pues nos dicen que algunas veces son misiones. Y es que nosotros a veces tenemos el concepto de misión como que es que tenemos que ser grandes, libertadores. No, hay misiones que son, que ni siquiera se dan cuenta, digamos, la sociedad en común, pero son misiones. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, una misión dirigida a adolescentes para que se vayan por buen camino? Ahí está haciendo una autoridad y tiene ese encargo y tiene esa misión. Obviamente, pues nuestros gobernantes, algunos han hecho cosas importantes, otros no tanto, pero en su libre albedrío también vienen con esa misión. Bien sea porque se la encargan o bien sea porque son rescates de un pasado espiritual. En el mundo espiritual, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, pues vislumbramos un panorama diferente de lo que queremos ya para nuestra vida espiritual. Entonces a veces se solicita, y digo, no, es que yo quiero ir a hacer progresar este pueblo, o quiero hacer progresar esta comunidad, en todos los aspectos de nuestra sociedad. Porque es que en todos los campos de nuestra sociedad hay personas y seres humanos que hacen las cosas bien, y también otros que no las hacemos tan bien. Entonces también hay otras filosofías espiritualistas que también lideran grupos y que también hacen progresar a las personas espiritualmente. No solamente la propuesta espírita es una propuesta más espírita, es una propuesta más. Y también, como prueba, ¿no? Como prueba, una gran prueba, porque volvemos al tema, tener uno a su cargo personas no es nada fácil, como una prueba de paciencia, como una prueba de tolerancia, o como una prueba, ¿usted qué va a hacer con ellos? ¿A dónde los va a llevar? ¿Qué les va a decir? ¿Cuál va a ser el ejemplo que usted les da? ¿O cómo ellos van a crecer espiritualmente? Sin ser usted espírita ni ser de pronto una corriente espiritual, pero está la prueba. Y cuando se vienen, digamos, a generar a dirigir tantas personas a veces, porque uno dice, bueno, pero esta persona, ¿por qué llegó ahí? Es una prueba grande para él, o para el que esté ahí en ese momento. Porque la consecuencia espiritual, y ahora vamos a ver algunas causas, algunas consecuencias, pues la ley de causa y efecto lo reencontrará y le pedirá cuentas de lo que hizo o lo que no hizo con esa autoridad que tenía o que ejercía sobre sus personas acá.
El Evangelio, según el Espiritismo, en ese mismo capítulo nos dice: cada hombre tiene en la tierra una misión, grande o pequeña, y esa misión, cualquiera que sea, se le otorga para el bien. Por consiguiente, quien la falsea, en su principio no hace más que fracasar en su desempeño. Y bueno, nosotros diríamos sí, pero el que no tiene conocimiento espiritual, el que es materialista, bueno, Dios y el Maestro Jesús, en su infinita misericordia, no nos deja abandonados a ninguno. Y las informaciones, si no llegan por un lado, llegarán por otro. Lo que pasa es que lo que hablamos, el espíritu inmortal, nosotros como seres individuales, tenemos nuestro libre albedrío. Pero si nosotros consultásemos a estos dirigentes que alguna vez han tomado decisiones no tan acertadas, algunos de ellos dirán: ah, no, sí, es que de pronto en sus reflexiones, dependiendo del orgullo, sí, yo escuché a alguien que me dijo: no, no haga eso, o sí lo haga, porque nuestros guías espirituales están atentos, y todos los que estamos acá reunidos, y todos los del planeta Tierra, todos tenemos un guía espiritual, por más equivocados que seamos, todos tenemos un guía espiritual, que vela y procura que nosotros hagamos las cosas bien. Yo tuve la oportunidad de conocer a una amiga que trabajó en la alcaldía de un periodo pasado, y ella era asesora del alcalde. Y en ese momento el alcalde tomó una decisión que no fue la más acertada para la ciudad, ni tampoco para él mismo, porque, digamos, le generó unos problemas jurídicos. Y ella me decía: William, es que nosotros le dijimos que no lo hiciera. Lo asesoramos, que es abogado. Lo asesoramos, le informamos. Venga, mire, por ahí no es porque usted va a tener un lío así. Venga, no sé qué. Y él respondía a que él era el alcalde. Punto. Su libre albedrío. Pero la asistencia espiritual estuvo a través de cualquier otro mecanismo. La ayuda le llegaba. Eso es solamente un ejemplo, sin juzgar, porque nosotros no, pues, cada uno respondemos por nuestros actos. Pero es un ejemplo para que trae oración, para que nos demos cuenta que la ayuda espiritual existe, para que tomamos buenas decisiones. Que a veces nuestro orgullo hace que no las escuchemos o nos cerramos a ellas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una misión para el bien, siempre va a ser para el bien. Continúa entonces el Evangelio y nos dice que tenemos almas a su cargo. Pues, lo que estamos esforzando acá, hablando. Cada uno de nosotros reflexionamos. Porque es que tener almas a su encargo no es que tengamos un contacto a toda hora continuo. No es que yo tengo que ser director de esta universidad y esas son mis, no. A veces la vida nos coloca por nuestra profesión, por nuestras actividades, eso, almas a su cargo. Porque somos responsables por lo que hacemos, por lo que decimos también. Entonces, dentro de un auditorio, hablando, digamos, de expositores que ven a una persona por primera vez, pero se llevan algo positivo. Eso es un alma a su cargo. Porque soy responsable de esa autoridad intelectual, entre comillas, que me han dado. Cuando, por ejemplo, hoy en día está muy bien de moda, digamos, ¿cómo se dice? Coach. O coach, en muchas conferencias. Son líderes. Y tienen almas en cargo, así las vean una vez o las vean 2 veces en el mes, porque ellos son la guía para las personas. Porque una palabra mal dicha, una palabra mal dirigida, puede llevar a una consecuencia difícil, ¿no? Entonces, por eso la autoridad de ese cargo en este tema es importante. Lo que hablamos, una buena o mala orientación. Desde el punto de vista de la doctrina espírita, pues nos basamos en Kardec, en el espiritismo y toda la moral que allá conlleva, lo que hablaba Fabio en el curso básico, ¿no? Que el espiritismo es moral, ¿no? ¿Señor? Sí, el padre de familia. Los malos ejemplos. ¿Señor? Es el director de la familia. Ah, sí, que dice el padre de familia como director de sus hijos, claro. Y eso tiene que ver mucho, entonces, lo que hablamos. Es, ¿qué le da un padre de familia a la autoridad? Por ejemplo, ¿no? No solamente un padre de familia, a un jefe, a cualquier persona que esté dirigiendo un grupo.
que sea consecuente, que sea congruente, que lo que yo hablo, lo hago. La doctrina espírita, como lo esclarecimos, como lo venimos recalcando, tiene unos fundamentos. La existencia de Dios, Jesús como el guía, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la revolución, la ley de causa-efecto, la comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de los habitados, la ley de justicia, amor y caridad. Pero quisimos traer esta a colación que tiene que ver con esto, precisamente con las consecuencias de la autoridad en nuestras vidas, que la autoridad mal llevada, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos un ir y venir de existencias en existencias. Entonces, yo puedo estar hoy muy arriba de mucha gente por mi poder, por la posición, por una misión, por una prueba que me ha puesto la divinidad, y si hago mal uso de esa autoridad, después también, en una nueva existencia, pues ya no voy a estar tan arriba, sino puedo estar abajo. Y en lugar de ser jefe, puedo ser subalterno. Entonces, por eso es muy importante la reflexión que traemos hoy para que, ¿qué vamos a hacer con la autoridad que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, la doctrina espírita nos abre ese panorama. Dicen bien, nosotros tenemos, o los fundamentos de la doctrina espírita nos enseñan que hay pluralidad de existencias, es decir, que venimos, vamos y venimos, que nuestra verdadera patria es la patria espiritual, que de allá es donde venimos para acá. Acá estamos de paso, estamos en una escuela de aprendizaje. Un día nos toca aquí, un día nos toca allá, mañana nos tocará en el otro lado. Pero la doctrina espírita nos invita a eso, a que vislumbremos más trascendentalmente la vida, para que nuestros actos nos puedan marcar nuestro futuro. Porque ellos dependerán, porque nosotros respondemos por el mal que hacemos, por el bien que dejamos de hacer, y por el mal que se deriva del bien que no hacemos. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Entonces, ahora que traemos esos conceptos a nuestra vida cotidiana, pues no nos vamos a poner a pensar nuevamente así, es mal, pero es un concepto para que lo tengamos en cuenta. Es decir, para que nos comportemos bien, sobre todo en el campo de la parte de la autoridad, cuando tengamos personas a cargo. Entonces la reencarnación nos esclarece eso. Dice, venga, nosotros vamos y venimos, entonces démonos cuenta cómo nos estamos portando cuando tenemos como tarea, como misión, como deber, como responsabilidad, personas a cargo. ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿Por dónde nos está guiando? Entonces la autoridad, lo que hablamos, un día podemos ser señores o siervos o viceversa. Y la doctrina espírita, sobre todo en el cielo y el infierno, la justicia divina, según el espiritismo, ahí traemos casos muy puntuales, como el abuso de la autoridad, como el abuso de las riquezas. Entonces, cuando nosotros veamos, si pudiéramos vislumbrar el pasado espiritual de nuestros hermanos que están en condiciones más difíciles que nosotros, pues podríamos entender un poco las causas de esa miseria, pero sin querer decir con ello que no podemos ayudar, que no podemos dar una mano, que no podemos servir. Porque a veces nos quedamos en eso, no, es que ahí está espiando su falta y no, dejémoslo tranquilo, ¿quién sabe qué hizo por allá? No, ¿quién sabe? Cada uno tenemos nuestra propia cruz. Pero el Maestro Jesús de Nazaret, en su infinita bondad y ejemplo que nos dio un ejemplo, valga la redundancia, un caso muy puntual, en una de sus posesiones, ¿no? Cuando él se cae, ¿quién fue auxiliar? Fue auxiliar a alguien, por la cruz. Era Cirineo, si me acuerdo. En una de las estaciones para los que algún día fuimos católicos, y él se cae, y sin embargo él va, el Cirineo, y le ayuda a cargar su cruz. Pero después él sigue, y el ejemplo es muy hermoso. La cruz es de nosotros, pero eso no quiere decir que alguien nos pueda ayudar a cargar un momento. Entonces muchos de nuestros hermanos pasan por dificultades. Habrá una causa espiritual, una autoridad, claro, pero eso no nos impide a nosotros dar una mano, por un momento al menos, para ayudar a llevar esa cruz, pero la cruz es de ellos. Entonces a veces también vamos como jefes, subalternos y viceversa. Y cuando uno tenga jefes así difíciles,
ahí se da cuenta que de pronto una existencia pasada, pues, no fue el mejor jefe como quería ser. También lo que estábamos hablando, en el manejo de poblaciones o como gobernantes, pues soberanos, a veces podemos ser el pueblo, la plebe que está votando allá, pero quién sabe si ese pueblo, ese que nos equivocamos eligiendo a nuestros gobernantes, o ese pueblo que tiene que sufrir, tal vez en un pasado espiritual no fue el soberano que estaba subyugando o que tenía su dominio sobre la población, ¿no? Por eso la doctrina espírita es rica en eso, y que nos explica cuál es la causa espiritual. La pregunta que hacíamos al principio, entonces, o que venimos desarrollando, entonces, ¿cuál es la verdadera autoridad? ¿No? ¿Cuál será la autoridad que nos brinda ese poder, por llamarlo así, hacia los demás? Y esa era la autoridad que tenía el Maestro Jesús de Nazaret. Porque de él se podrá hablar muchas cosas de su vida, y que esto y lo otro, y muchas especulaciones, pero de su autoridad moral, de su ejemplo que él da, no se podrá decir nunca nada, ni se podrá poner en tela de juicio. Y esa es la autoridad que realmente prevalece en el mundo espiritual, porque muchos de estos espíritus, y los hemos sabido, organizaciones espirituales, que son gobernantes acá, que son líderes, que miran por encima del hombro a sus subalternos, y llegan al mundo espiritual y se encuentran con ese subalterno, y muchas veces ese subalterno está por encima espiritualmente. Y antes procura ayudarlo a salir del martirio o del lugar donde haya, el mundo espiritual donde haya llegado. Esa es la autoridad moral que le brinda. Esa autoridad es la autoridad moral. El buen uso de su inteligencia, el buen comportamiento que tuvo, independiente si la vida lo puso en una situación de subalterno. Hay que hacernos estas preguntas, ¿no? De reflexión. Los que tengan o los que hayamos tenido la oportunidad de tener autoridad o tener autoridad sobre algo. ¿Qué has hecho de esa autoridad? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con esa autoridad? ¿Qué males has evitado? Porque es una responsabilidad cuando no hablo con una persona. Y volvemos y recalcamos, no necesariamente tiene que ser auditorio. En la calle, un amigo, una persona que se te acerque, te diga, y que ve en ti una autoridad para determinado tema. Entonces, ¿qué males he evitado yo con lo que haya expuesto, con lo que haya hecho? O yo simplemente he dicho, no, yo estoy acá y vaya hasta allí, que allá lo orienta. ¿Qué progreso promoviste, no? O sea, con el ejemplo, con la palabra, con la ayuda, ¿cómo ayudaste a que ese ser fuera mejor? Modificar aquello que no le hace bien, que lo hace sufrir, que lo lleva a tomar decisiones equivocadas, porque la autoridad es eso, es orientar, es guiar, pero con base pues, en el nivel espiritual que la persona lo tenga. Y uno en el mundo se da cuenta, digamos, de muchas situaciones como se abusa de la autoridad. Y hoy en día hay países, como nuestros queridos hermanos, que pasan por momentos difíciles, por ese abuso de su autoridad. Pero en el mundo espiritual, la vida en la tierra es tan corta, lo que para nosotros parecen 100 años, para ellos es tan limitada, que hasta estos personajes, estos dirigentes, tienen auxilio espiritual para que no se sigan encauzando. No se sigan encauzando, porque más pasen más sufrimiento en futuras existencias. A nosotros lo que nos compete es orar por esas personas y tratar de ayudar en la medida de nuestras capacidades. Entonces este es nuestro planeta, bueno, este no, esta es una fotografía, una imagen de nuestro planeta. Y nuestro planeta ha tenido civilizaciones a lo largo de toda su vida que realmente han abusado de la autoridad. Pero es que nosotros estamos rescatando las situaciones que se ven hoy en día,
de toda esta violencia, de toda esta inseguridad, de todos estos desequilibrios emocionales, sexuales, todo esto, realmente son espíritus que vienen de mucho tiempo atrás y que Dios les está dando la oportunidad para reencarnar y tener ese momento de reflexión y venga, este es el último curso, hágalo usted, y si no, van a dar a parajes espirituales inferiores, mundos espirituales inferiores, porque la tierra nosotros estamos pasando de un mundo de expiación y de pruebas a un mundo de regeneración, o sea, un mundo mejor, donde el bien va a predominar. Entonces, por eso estamos viendo como el cataclismo de lo último. Nunca antes se había visto tanta corrupción, tanta maldad, pero tampoco nunca antes se ha visto que nos conecta a todos emocionalmente un suceso que pase lejos. Entonces, por ejemplo, hoy en día, en mi época, no soy tan viejo, aclaro, no se veía tanta manifestación, no, sí, en defensa de los animales. Y eso es un despertar de nuestra conciencia colectiva. ¿Sí? Porque no se veía, bueno, yo no veía tanto. Hoy en día sí se ven estas manifestaciones. No solamente en eso, en la parte social, de las fundaciones. Hay más seres humanos que queremos ayudar, pero también hay otros que están en ese campo, y eso es un proceso de depuración. Entonces nuestro planeta Tierra pues ha pasado por diferentes civilizaciones que han arrastrado con todos nosotros. Entonces aquí traje el ejemplo pues, de nuestra historia, por allá de la Edad Media, pues, los hunos, los vikingos, más para acá o más para allá, los romanos. Y todos ellos estaban envueltos en la autoridad y tenían una tarea como líderes tal vez de esas civilizaciones primitivas, o algo así, de nuestra época. ¿Y cuál era la tarea? ¿Acabarlos? Como decía Tila, que por donde él pasara y donde él pisara no volverían a ser hierba. Esa no era la tarea que él tenía, tal vez. O por ejemplo en los cristianos primitivos. Es decir, cuando el cristianismo empezó a florecer. ¿Y qué hacían los romanos? Los echaban a los leones. ¿Bajo qué? Bajo el manto de esa autoridad cristiana. Y eso trae unas consecuencias espirituales. Estamos aquí trayendo unos casos, digamos, notorios pues, en nuestra civilización. Porque cada uno de nosotros podemos hacer el análisis de nuestra propia vida, cómo ha sido, y si hemos tenido personas a cargo y cómo nos hemos comportado, y si estamos, y si tenemos consecuencias, ¿no? Porque como hablábamos, puede que tengamos personas a cargo, pero mañana puede que seamos ese subalterno y que nos pongan ahí la persona que teníamos a cargo. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Los fundamentos de la doctrina espírita pues nos explican que hay una ley de causa-efecto, que no es una ley del talión, ¿no? Que no es ojo por ojo y diente por diente, porque se puede confundir. O sea, no es que entonces yo asesiné y en la otra me asesinan y así sucesivamente, entonces se volvería una rueda de nunca acabar. Entonces yo fui jefe y traté mal, entonces la otra fue subalterno y me trataron mal, entonces así sucesivamente no. Dios, en su bondad, pues nos da esos momentos y esas existencias de reflexión. Entonces de pronto yo me equivoqué mucho en esa existencia. Entonces, para que yo vuelva a reparar eso que hice cuando tenía personas a cargo, pues tengo otras existencias donde puedo tratar de hacer un poco más el bien para poder tener, digamos, unos ahorros, por llamarlo así, espirituales que nos permitan rescatar esas cosas que hice mal de una forma menos drástica y menos fuerte. Porque todo el bien que hacemos queda, así como el mal que hacemos queda marcado, también el bien queda marcado en nuestra vida espiritual. Y es un merecimiento que nos sirve. Un análisis, por ejemplo, de esas consecuencias espirituales de esa autoridad, por llamarlo así, o esos encauzamientos grupales que tenemos, pues sería analizar esas desencarnaciones desde el punto de vista de la doctrina espírita, pues de desencarnación o muerte, como se conoce, esas desencarnaciones colectivas, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo estaba aquí tranquilo, me fui a pasar a Indonesia, mis mejores vacaciones, me fui con mi familia, y ¡pam! Un tsunami? Entonces, ¿por qué? Hay una causa espiritual.
todas estas desencarnaciones colectivas tienen una causa espiritual. Y de acuerdo a algunas informaciones espirituales, algunas de ellas, no todas, tienen que ver precisamente con esas épocas de la humanidad donde realmente acababan con todo el mundo. Entonces estas civilizaciones tan fuertes de los hunos y todos ellos que colectivamente se comprometían, entonces colectivamente también hay que reparar. Y la ley de causa y efecto los reúne a todos en un solo lugar para que experimenten y expíen esa falta que tuvieron. Entonces estos son algunos casos. Por ejemplo, hay otros casos como un incendio que hubo una vez en una discoteca en Argentina, que también murieron, desencarnaron muchas personas ahí, no se pudieron salvar. Y eso tiene que ver, de acuerdo a las informaciones espirituales, con que eran algunos de estos hermanos de la época romana que gustaban de poderes cristianos primitivos para esos shows y echárselo a los leones. Porque nos encauzamos, no solo los que dirigen estas actividades o que dirían estas actividades, sino también algunos que gustamos y participamos y apoyamos eso. Pero entonces, ¿qué hacemos si nos toca la otra parte? Porque estamos hablando de la autoridad y hablamos de sus consecuencias y todos los conceptos. Pero si nos toca echar la cabeza, porque dice, bueno, pero que a mí me tocó ser subalterno toda mi vida. Nunca tuve la oportunidad de mandar a nadie, ni siquiera a mi señora. Subalterno de vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con eso? Y la doctrina espírita es muy clara. Eso también nos da una, digamos, una licencia. Si se ve obligado a soportar esta posición, ¿verdad? Porque no encuentra otra mejor, el espiritismo le enseña a resignarse y a considerarla una prueba para su humildad necesaria para su vida. La humildad es una herramienta, es un escudo, es algo que nos permite a nosotros protegernos de muchas cosas. Nos tocó esta. Entonces la doctrina espírita, que es una propuesta, nos explica, bueno, pues debe haber alguna causa espiritual para que usted siempre esté en esta posición. Entonces resígnese, porque eso le sirve para su progreso espiritual. Lo que pasa es que nuestro orgullo a veces no nos permite resignarnos. Arturito dice que no se deja, pero doña Soledad yo siempre lo que más. Entonces hay que, si la vida nos coloca en esa posición, pues desde el punto de vista de la doctrina espírita, hay que analizar cuál es la causa. ¿Por qué yo estoy ahí? Porque siempre me tocan unos jefes duros, indolentes, que no les pasa nada, que no sienten, que no sé qué. Pues porque yo estoy ahí y no estoy al otro lado. Tal vez no sería más bien que en una existencia pasada estuve al otro lado y no hice las cosas bien. Más bien no será posiblemente, ¿cierto? Posiblemente. Entonces, por eso la responsabilidad de tener nosotros nuestra autoridad bien encaminada. Porque las consecuencias espirituales que de ello derivan, pues, pueden ser dolorosas a veces. Como decía, pues, la doctrina espírita es una propuesta, de muchas que tal vez pueden venir. La doctrina espírita nos explica quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y en este campo, por ejemplo, la autoridad que hoy en día nos damos cuenta que digamos, hay una cierta ambición por eso, por tener ese poder, por tener esa autoridad y querer mandar, pero ¿cuál va a ser el uso que le demos a ella? En ese campo de dirigir pueblos o en el campo personal, analicémoslo en el campo personal, de nuestra vivencia todos los días. Que nuestra autoridad entonces sea esa, la autoridad moral. ¿Y cuál es la mayor ejemplo que tenemos nosotros a seguir? El Maestro Jesús. Que él, con toda la autoridad moral que tenía y con toda la autoridad espiritual que tenía, nunca levantó una mano hacia que los acusaba. Siguió, vivió todo su calvario y nos dio un ejemplo de perdón y de ayuda. Entonces la invitación es a que estudiemos pues acá, en el Centro Espírita, las obras de Kardec, el libro de los Espíritus, bueno, como ya los hemos enunciado, y esta parte del Evangelio es un espiritismo que nos habla de este tema casualmente. Nos habla del tema de los superiores y los inferiores. Y ahí podemos tener una guía para nuestras vidas, para nuestro comportamiento y para el conocimiento de nuestra verdadera realidad de ser y de lo que debemos ser acá o para dónde vamos, sin
sin apartarnos pues de nuestra sociedad, porque hay una ley que es la ley de sociedad, porque cuando los extremos también son llevados muy mal, no, se convierte en un fanatismo que no son buenos. Entonces, siempre es bueno mantener como la cabeza o los pies sobre la tierra, la invitación a que estudien la doctrina espírita y que profundicemos estos temas para nuestro mejor vivir. Y por su atención, muchas gracias.